Digamos, el diálogo de hoy va a ser un poco más práctico y va a ir un poquito más a lo concreto, como a herramientas concretas, prácticas que pueden ser útiles para nosotros, tanto en nuestro rol como comensales y consumidores, como también en nuestro rol como productores y comercializadores de productos alimenticios o de servicios ecoturísticos relacionados a circuitos cortos de comercialización. Antes de iniciar, vamos a proyectar un video que fue elaborado por uno de los participantes del curso, por Jair Naranjo, en el que él nos cuenta la experiencia del proceso al que él pertenece, de Tierra Libre, en la relación con los circuitos cortos de comercialización. Entonces ahí, José, pues tú me avisas para iniciar la proyección. Ah, ahí se ve, ¿cierto? Sí, ahí ya se ve. ¿Se escucha? Sí, pero si le puedes subir un poquito más, súper. Buenos días, mi nombre es Jair Naranjo, ya pues, nos hemos ido conociendo a lo largo de este curso de circuitos cortos de comercialización, así que pues ha sido una experiencia muy enriquecedora poder compartir con cada una y cada uno de ustedes en este proceso y también pues como en el día de hoy poder compartir un poco más lo que es la experiencia de la organización agroecológica, social y política Tierra Libre. En ese sentido, pues me han pedido desarrollar varias preguntas, las cuales pues buscaré resolver y responder de una manera muy concreta. Como primera pregunta es organizativamente, ¿cómo está constituida la organización Tierra Libre? Tierra Libre inicialmente inicia como una colectividad, como una agrupación de personas alrededor de las ciencias agrarias y ciencias afines también, la cual pues posteriormente evoluciona como la Corporación Colectivo de Agroecología Tierra Libre en el año 2006. Ya desde ese momento pues ya la organización adopta esta figura de corporación y directamente pues tiene unas presencias territoriales acá en Sumapaz, en Bogotá, pero también pues tiene un proceso en el cual pues tiene presencia en Antioquia y hay compañeras y compañeros en otros territorios como Cauca, Nariño y la zona pues, ya de Risaralda. ¿Cómo es el proceso de toma de decisiones? En cuanto a cómo funciona ese proceso de toma de decisiones, pues directamente cuando tienen que ver con el general de la organización, pues hay una coordinación general que pues dinamiza pues como esas acciones colectivas alrededor de la agroecología, la soberanía alimentaria, de la incidencia política que se desarrollan en cada uno de los territorios y por cada uno y cada uno de los compañeros. Pero pues también ya para el caso de la instancia que tiene que ver particularmente, por ejemplo, como la Asociación Campesina del Sumapaz, ASOCAM Sumapaz, que logramos formalizar después de varios años a finales del año anterior. Pues en esta instancia se logra pues generar una junta directiva, unos comités por los ejes estratégicos de la asociación, a través de los cuales pues se desarrolla esta toma de las decisiones. Desde la experiencia de la organización en lo referente a la toma de decisiones, considero y estoy seguro que pues, por parte del proceso hay una, pues, digamos, visión similar frente a este punto. Realmente pues lo más funcional ha sido el poder cualificar a cada una de las personas que integran el proceso para que al conocer pues las dinámicas territoriales, organizativas, administrativas que se generan alrededor de este proceso regional campesino que ha venido forjando a lo largo de estos años, directamente el hecho de que las personas que lo integran estén cualificadas para poder generar sus puntos de vista, expresarlos y poderlos ya también compartir con el pleno de las personas que integran el proceso, es algo muy valioso realmente.
Pues por eso el hecho, la gran trascendencia que le damos al tema formativo dentro de nuestro proceso, dentro de las escuelas agroecológicas, de los seminarios, los diplomados, los cursos que se generan, las escuelas del agua por la defensa del territorio, escuelas juveniles, escuelas ya para líderes y lideresas para poder fortalecer esa incidencia política. Son varios esos campos, pero tienen como eje central la formación para que tanto pues, mujeres como hombres de los territorios asuman esa vocería y pues puedan ejercer, no solamente pues expresar, sino también pues ejercer las diferentes tareas que implican las decisiones que se toman como organización. Ya pues como siguiente punto específicamente sobre el tema de fijación de precios, en este momento como tal pues el ejercicio de la organización en el cual pues a una escala que no cubre pues el total de los requerimientos de comercialización de la organización, el espacio para poder hacer este ejercicio es la ecotienda La Huerta. Allí directamente lo que se ha generado pues es unos canales de diálogo con campesinas y campesinos del territorio donde pues con ellos se fijan unos márgenes de precios que sean justos para sus producciones, pero pues también que sean beneficiosos para los consumidores. En este campo como organización pues estamos generando nuevas estrategias, herramientas, metodologías para poder acompañar en esa dinámica a las productoras y los productores que abastecen la ecotienda para pues poder ser mucho más precisos, cercanos a los costos reales de comercialización de estos productos y pues que realmente pues correspondan a la realidad de su producción y que lleguen en unos márgenes de comercio justo directamente a quienes los consumen en los espacios de la ecotienda, ¿sí? En este sentido, pues se está trabajando también para que cada vez sea mayor el flujo de alimentos producidos directamente por las asociadas y los asociados del tejido territorial campesino, porque si bien es cierto que la ecotienda ofrece pues una gran cantidad de productos, la mayoría o buena parte de estos pues son productos procesados y en este margen de procesados solamente una pequeña porción es producida directamente por asociadas y asociados al proceso territorial campesino y ya lo demás son familias o personas que no integran el proceso territorial campesino pero que realizan prácticas de producción artesanal a pequeña escala o agroecológica. Así que en ese sentido pues lo que se buscará será avanzar en acercar a esas personas a la propuesta organizativa y a su campo Mapaz o fortalecer también pues, las apuestas de producción que realizan las familias dentro de, pues, del tejido territorial campesino para poder avanzar más en producción, más en diversificación de la producción para poder entonces suplir esas necesidades de la ecotienda. Frente al tema de la fidelización de las personas que compran los productos, como mencionábamos en el ejercicio anterior, han habido pues diferentes canales sobre los cuales pues las personas se han enterado de la ecotienda, unas desde su espacio de inauguración en el 2016, otras a través de ese voz a voz o difusión de las radios locales y otras también pues a través de las redes sociales. Así que en este sentido, pues esa fidelización pues ha girado en cuanto a la generación de canales de diálogo cercanos con las personas que se acercan pues a consumir sus productos directamente en el espacio de la ecotienda y también pues ya pues resolver las inquietudes que las personas vayan teniendo a lo largo del proceso. ¿Sí? En ese sentido se valora mucho o se le da mucho valor mejor a la conversación, al diálogo con las personas que se acercan a la ecotienda al momento pues, de consumir sus productos. Ya muy de la mano con los canales de acercamiento que se generan con los consumidores, que es la pregunta siguiente. También pues vale la pena resaltar que se generan ferias agroecológicas, campesinas, que de hecho aún en el marco del COVID del año anterior logramos realizar una mini feria campesina también en el espacio de la ecotienda con todos los protocolos de bioseguridad. Y en estos espacios de feria e intercambio, pues realmente la gente tiene la oportunidad de conocer a productoras y a productores que abastecen la ecotienda, de degustar productos, resolver dudas
pues en el marco también de ferias, intercambios, de música campesina. O sea, es un espacio de integración, de encuentro, en donde realmente pues ese contacto entre quien produce y consume se le da mucho valor. Y recientemente, pues de la mano con esta dinámica virtual, se generan unos espacios virtuales alrededor de los cuales la gente tiene la oportunidad de aprender a preparar ciertos productos que se distribuyen en la ecotienda para pues ya conectarse mucho más con ellos, ¿sí? Y también pues a manera interna pues la ecotienda pues utiliza sus redes de WhatsApp para poderse comunicar con las personas que consumen los productos, recibir sus pedidos, sus preguntas, sea para prepararlos para entregarlos en el punto de venta de manera directa o para poder realizar los domicilios, que también toman mucho auge ahora pues en el marco del COVID que estamos atravesando. Ya en cuanto a canales de comunicación, ya los mencionaba anteriormente, sería WhatsApp o vía telefónica, la difusión de piezas radiales, la utilización de las redes sociales, el voz a voz y pues ya directamente la resolución de inquietudes por parte del equipo de la ecotienda en el espacio de la ecotienda. ¿Sí? Son como esos los principales espacios en los cuales pues se ha desarrollado pues esa comunicación. En lo que tiene que ver con la difusión de la información y las herramientas más eficientes para el fortalecimiento y construcción de canales de comunicación tanto interna como externa, se ha recurrido a la generación de piezas comunicativas en diferentes momentos, como videos, como piezas gráficas, piezas de audio, con las cuales pues fortalecer esa identidad alrededor de la propuesta de la ecotienda. En ese sentido pues se ha recolectado como esos aprendizajes alrededor de manos campesinas, que es un eslogan que se ha fortalecido mucho alrededor de la propuesta de la ecotienda, de toda la línea de comercio justo también y de toda la línea de los principios y valores que acompañan la propuesta de comercialización, pero en sí la propuesta organizativa. Así que pues en ese sentido estos ejes, estos pilares, pues son los que se han organizado y a los que se da hincapié en los diferentes canales y pues se han dado para poder generar esa comunicación e identidad más allá de la ecotienda en general con toda la propuesta de proceso territorial campesino con productoras y productores, pero pues también directamente con quienes consumen los productos. Son palabras, eslogan, palabras, digamos, fuerza que se mencionan constantemente para poder desarrollar estas ideas, ¿sí? Así que pues en ese sentido, con esas líneas generales, se ha buscado pues optimizar esos canales de comunicación a través de diferentes formatos. Como últimas preguntas está el tema de la estrategia de comunicación, de cuáles son los temas que incluye, pues también hay que aprovechar pues para poder diferenciar que existen dos redes principalmente como organización, ¿sí? Una es una red general que como Tierra Libre pues mueve temas de diversas índoles, porque como iniciaba este video, hay campos en los cuales hay una pues, amplia incidencia como Tierra Libre, no solamente en el agroecológico productivo organizativo, aunque pues sean de los principales. Así que pues ya directamente a través de estas redes de Tierra Libre se hace esta difusión general de la información. Y ya en las redes de la ecotienda pues se hace una difusión ya más precisa de los contenidos correspondientes a la ecotienda, ¿sí? Entonces en este sentido, para el caso de este video en las redes de la ecotienda pues ya se difunde la información relacionada a los productos de cosecha, a las recetas que se preparan con esos productos, los nuevos productos que llegan a la ecotienda también y la difusión de los diferentes espacios que se han realizado, que pues, se han ya mermado los espacios de manera presencial a causa de todo lo que estamos pasando y eso pues también afecta el volumen de información que se mueve en las redes. Y también pues el hecho de que en algunos territorios las productoras y productores tienen una limitada conectividad a internet y esto pues genera que no haya pues un alto flujo de contenido pues, por parte de ellos hacia pues, las redes de la ecotienda para poderlas alimentar, ¿sí? Y ya como última pregunta es el quiénes se acercan a la experiencia de la organización y pues cómo se podría caracterizar esas personas
que acuden directamente en calidad de consumidores o asociados. Como asociados de la organización y en este caso como figura formal de asociatividad que es ASOCAM Sumapaz, el foco principal son familias campesinas de 5 municipios de la provincia del Sumapaz en el departamento de Cundinamarca que queda en el centro de Colombia. Ya directamente estas familias campesinas de estos territorios son quienes se han venido asociando progresivamente a la asociación campesina alrededor pues, de sus principios de la producción y autoabastecimiento, pues ya directamente en el renglón agropecuario agroecológico, en todo el tema de transformación y comercialización, cuidado ambiental y el de organización, formación y organización comunitaria. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, estos focos, que son los que hemos venido trabajando directamente como organización durante estos años, son los que reúnen, son los que llaman, los que convocan directamente y pues son como los que llaman a integrar pues, directamente la asociación o dado caso para quienes no toman ya directamente la decisión de formalmente vincularse a la asociación. ¿Se perdió el audio ahí? Ah, no. Sí, sí, nos está escuchando. Que se ¿no? En ese sentido, pues son como el foco de personas que llegan y ya pues para el foco de los consumidores y las consumidoras, pues son personas como tal principalmente del municipio de Fusagasugá y municipios aledaños que pues en su mayoría pues son pues también mujeres o son personas ya directamente que realizan otras actividades fuera del renglón agropecuario y pues que buscan pues como sus propósitos de encuentro, pues bien sea conectarse con la dinámica campesina territorial, o sea, solidarizarse de manera directa con las comunidades campesinas del territorio, o bien sea pues ya adquirir productos sanos, sea por principios de no contener productos químicos o agrotóxicos en su producción o tener un menor margen de esto para el caso de los productos de transición, o ya pues una alimentación mucho más nutritiva, ¿sí? Entonces en ese sentido son como esas motivaciones que llaman a las personas a integrarse a la propuesta de la ecotienda. Ya como palabras finales, se da que pues, el proceso de la ecotienda, de la asociación y en general de la organización como Tierra Libre, pues buscará pues ampliar durante este periodo unos mayores canales que permitan pues, generar otras iniciativas de comercialización a nivel local y a nivel regional y también pues consolidar esa figura de asociatividad campesina para poder responder de manera conjunta a esos retos y desafíos de la producción, de la comercialización, de las necesidades de incidencia política y pues directamente en poder comunicar de manera más eficiente los procesos que se realizan, aunque pues ya en estos 17 años de trabajo, son 15 años, en estos 15 años de trabajo que se han realizado acá en la provincia del Sumapaz, hay pues muchos elementos que se han podido avanzar ya cuando se formaliza como corporación y previo pues a ese trabajo que se venía realizando desde el año 2004, son muchos los elementos también en los cuales pues tendremos que seguir trabajando como organización para poder responder a las necesidades del tejido territorial campesino, para poder fortalecer esas redes de consumidores, para avanzar también en consolidar a partir de ejercicios de una planificación ya más rigurosa de la producción que inicia este año, poder en el mediano plazo emplear pues, un sistema participativo de garantías local, entre otras herramientas pues, que nos permitan seguir consolidando estas apuestas que llevamos adelante en el territorio. Muchas gracias por escucharme, por verme, por ya recoger estas reflexiones fruto pues, del camino del trabajo de la organización y pues seguiremos compartiendo. Hasta pronto y seguimos en contacto. Gracias. Bueno, gracias José por la proyección y gracias Jair por compartirnos la experiencia de Tierra Libre a título personal es de las organizaciones que más me parecen
más admirables en Latinoamérica por el proceso que han ido gestando, que como él contaba, nace de un grupo de estudiantes y ya han incidido en política pública, tienen punto de venta propio, han incidido un montón de tomas de decisiones a nivel local para la defensa de los ecosistemas. Entonces también por eso nos pareció importante compartir la experiencia de Tierra Libre en nuestro último módulo de herramientas de consumo. Bueno, revisemos antes de comenzar la agenda para hoy propuesta. Primero, pues analizar un poquito en dónde estamos en todo el curso que ya estamos finalizando, como revisar el camino que hemos recorrido, el propósito de este módulo, identificar como algunos retos en la comercialización y el consumo, las que suelen ser como las fases de una estrategia de comercialización, la relación entre las áreas de la organización, algunos ejes que suelen estar muy vinculados al diseño de una estrategia de comercialización y ya los vamos a ir desglosando por modelo de negocio, propuesta de valor y productos, fijación de precios, plaza o canal de comercialización, promoción y cerramos con algunos tips para nosotros como comensales y consumidores vincularnos de manera más activa en los sistemas alimentarios pues a los que pertenecemos, pero a veces no lo hacemos de manera tan consciente. Entonces, bueno, en donde estamos, lo voy a agrandar un poquito por si no se ve tan bien, pues ya estamos hoy iniciando el sexto módulo, ¿no? Y comenzamos casi que de lo más macro a lo más micro, si se quiere, a lo más concreto, de lo más teórico quizá, a herramientas cada vez más concretas, que esa fue como la manera como nosotros diseñamos el curso, que pudiéramos tener una visión amplia de lo que implica estar participando en un sistema agroalimentario, entender las diferencias entre el sistema de la agroindustria y el sistema agrícola local. Después estuvimos analizando los tipos de organizaciones que podemos encontrar vinculadas a un sistema productivo de circuitos vinculados a circuitos cortos de comercialización. Y después estuvimos analizando cuáles son los modelos económicos que suelen estar más relacionados a una perspectiva de circuitos cortos de comercialización, ¿no? Analizando modelos en el que el enfoque principal es el centro, pues el cuidado de la sustentabilidad, como en los ecosistemas, también en la justicia social, también el enfoque de género y todo ese tipo de elementos que son tan importantes en un circuito corto de comercialización y que son invisibles para los modelos tradicionales de la agroindustria. Finalmente no, después pasamos al módulo de consumo en el que nos compartieron herramientas para empezar a segmentar a los grupos de consumidores que se relacionan con nosotros o aún nosotros mismos, identificar qué tipo de consumidores somos con relación a los sistemas agroalimentarios y después pasamos a la sesión de pedagogía del consumo en la que estuvimos revisando qué estrategias podemos implementar en nuestras organizaciones para diseñar modelos colaborativos de comunidades de consumo, donde cada vez sea más cercano y sea más delgadita esa línea que divide al productor y al consumidor, que eso es tan propio de un sistema de la agroindustria, ¿no? Que hay muchísimas cadenas de diferencia entre el que produce y el que consume. Y aquí la idea es promover cada vez más la empatía y la cercanía. Y que hasta nosotros mismos nos podamos convertir en productores de nuestros propios alimentos, aún en contextos urbanos y periurbanos. Y finalmente hoy ya llegamos al punto pues de las herramientas de comercialización, en el que el propósito es compartirles algunas herramientas sobre cómo podemos hacer de manera un poquito más fácil, más ágil la gestión de lo comercial en nuestras organizaciones, pero también nosotros como consumidores y como comensales, cómo podemos tener una participación cada vez más activa y, si se quiere, cada vez más consciente en los sistemas alimentarios o en los paisajes alimentarios a los que nosotros estamos involucrados. Digamos así como un rápido paréntesis, en la teoría para entender los sistemas alimentarios hay como dos vertientes, ¿no? Están los sistemas alimentarios que vienen más que todo desde las ciencias de la nutrición, de las ciencias agrícolas, que se preocupan más en estudiar como
las distintas dimensiones y los distintos eslabones productivos que se vinculan a un sistema alimentario, que es como la producción, la transformación, la distribución, la comercialización, y desde la perspectiva de los paisajes alimentarios, que es personalmente en la que más me gusta a mí situarme para entender digamos, a un sistema alimentario o entender estas relaciones entre productores y consumidores mejor, este viene más desde la sociología y desde la antropología. Entonces va a entender que no solamente hay relaciones entre eslabones productivos, sino que también hay relaciones entre personas que están influidas por la cultura, por lo geográfico, por lo psicológico, y a mí me parece una aproximación más rica para entender pues estas relaciones. Entonces, desde ahí nos vamos a situar hoy para compartirles algunas herramientas que esperamos que sean útiles tanto en sus organizaciones, tanto en el rol como comensales, porque sabemos que algunos de los participantes en este momento no pertenecen activamente a organizaciones, pero están muy interesados en diseñar o en tener más adelante un proyecto propio vinculado a circuitos cortos de comercialización o cualificar un poco como su forma de consumir alimentos. Bueno, ya les conté como el propósito del módulo, entonces no lo voy a repetir, pero algo que sí quisiera como compartirles es desde dónde se construyen estas herramientas pues que les voy a compartir hoy, pues porque creo que lo metodológico siempre es importante entenderlo y conocerlo para que uno diga, bueno, en cualquier espacio formativo no me están diciendo la única verdad ni la última verdad, sino me están diciendo una de las tantas verdades que existen. Ya les contaba un poquito que personalmente yo me sitúo más desde la perspectiva de los paisajes alimentarios y que mucho de lo que comparto hoy viene de la experiencia más que de un recorrido académico, viene de un recorrido de trabajo con organizaciones en las que pues hubo como 3 hitos que han sido importantes para mí para empezar como a diseñar una mirada propia de cómo acercarnos a entender la relación entre productores y consumidores en sistemas agroecológicos y de circuitos cortos de comercialización. La primera es que en el 2016, cuando después de que hubo el paro agrario nacional en el 2013 y el 2014, el gobierno nacional de Colombia le dio un montón de plata a las organizaciones campesinas, étnicas y populares vinculadas a la cumbre agraria para que diseñaran proyectos productivos que suplieran como las exigencias que tenían estas organizaciones. Ellos salieron a las calles y eso fue muy conocido, digamos, eso fue un hito en Colombia, porque también fue como un espaldarazo al acuerdo de paz, en un momento en el que se sentía un poquito frenado el acuerdo, porque se le criticó mucho el acuerdo que duró como aproximadamente 4 años en diálogos. Entonces, cuando las organizaciones campesinas, étnicas y populares salieron a la calle, el gobierno tuvo que sentarse a negociar con ellos y se aprobaron pues unos proyectos en los que las Naciones Unidas iban a ofrecer la asistencia técnica. Entonces, yo hice parte del equipo de la FAO que acompañaba a los campesinos, indígenas y organizaciones populares en 23 departamentos del país. Colombia tiene 32 departamentos y acompañábamos procesos desde afrocolombianos allá en Nariño, en la subregión Sanquianga, hasta en Cesar los que querían darle como salida al ñame que producían localmente, hasta en el Caquetá los que querían comercializar lácteos a nivel nacional. Entonces, esa fue una experiencia muy rica para mí para entender cuáles suelen ser los principales retos en comercialización para los procesos de base. Y por otro lado, pues en este momento estoy también apoyando a muchas formas organizativas que hacen parte del proceso de reincorporación, que en el tercer punto del acuerdo de paz, lo que se propuso es que las personas que hacían parte de la extinta guerrilla de las FARC iban a reincorporarse a la vida civil y eso implicaba una reincorporación social y económica. Entonces muchos de ellos decidieron, como iban a recibir un dinero, como una canasta básica, muchos de ellos decidieron coger su platica y hacer sus proyectos por su lado.
y otros decidieron no, con la plata que nos van a dar, nos unimos y armamos cooperativas, asociaciones, y también que nació pues en el acuerdo una figura que se llama Ecomún, que lo que busca hacer es una confederación a nivel nacional de todos los productos y servicios elaborados por excombatientes. Entonces, yo he estado acompañando el diseño de las estrategias de comercialización y ha sido bien interesante ver que esos retos son muy comunes también a nivel de Latinoamérica, no solamente en contextos de conflicto armado, sino en toda Latinoamérica vemos unos retos muy similares que ahorita les voy a contar cuáles son. Y finalmente el tercerito pues es la experiencia con Tres Colibríes, ¿no? Nosotros nos hemos enfocado mucho, sobre todo en los últimos años, en generar contenidos que busquen ser el punto de encuentro entre productores y consumidores, contenidos investigativos. Las columnas que solemos publicar los fines de semana son cortas y no suelen tener un lenguaje tan académico y tan teórico, porque lo que nos interesa es conectar a las personas, ¿sí? Como personas que no, quizá no estén tan vinculadas en temas de agroecología, de soberanía alimentaria, que empiecen a tener ese primer acercamiento y se siembre la semillita para empezar a cambiar sus prácticas de consumo. Entonces, desde estos tres hitos es que les comparto estas herramientas. Y hay como unos retos que les decía que suelen ser comunes. Me parece bien interesante que, digamos, cuando he visitado procesos de producción en Estados Unidos o en Europa, no los he visto tan latentes, y quizá ahí puede influir también como la diversidad geográfica y la diversidad como cultural, pero en Latinoamérica, exceptuando el caso de Panamá y Costa Rica, son unos elementos muy comunes que posiblemente ustedes en sus organizaciones se sientan identificados. Por un lado, en el lado de las organizaciones, todo lo que tiene que ver con costeo y fijación de precios es muy difícil. Por eso le pedimos a Yair en el video que nos contara un poquito cómo suelen hacer el costeo, porque muchas veces las personas no analizan cuánto les cuesta producir un alimento transformado o la cosecha pues del alimento, no se hace ese ejercicio. Y muchas veces cuando nos sentamos a hacer el costeo y lo comparamos con el precio de venta, nos damos cuenta de que estamos yendo a pérdidas. Y el objetivo de estos ejercicios no es mercantilizar la producción campesina y étnica, ni es entrar en lógicas de capitalismo salvaje y atroz porque le estamos poniendo un precio, pero sí es clave que el productor entienda que su trabajo también vale. Muchas veces los productores no se ponen un salario, o sea, ellos muchas veces cuando hacen el costeo dicen, bueno, esto me costó, no sé, hacer el bocachi, pagarle al jornalero, todo eso, y no se ponen salario ellos mismos y terminan endeudados, y eso resulta muy frustrante porque la agricultura campesina y étnica se convierten en una labor que se hace por pasión, pero no tiene su retribución económica, y eso también es importante para que el productor pueda tener condiciones dignas de vida. Por otro lado, muy pocas veces se identifican los volúmenes de producción, y eso es súper importante porque a la hora de buscar clientes nuevos, sobre todo los que quieren comercializar con restaurantes o con tiendas, ellos necesitan pues un volumen fijo, ¿no? Necesitarán, por ejemplo, si yo vendo manzanas, un bulto de manzanas por semana, por dar un ejemplo. Y cuando nosotros no sabemos cuánto estamos produciendo por semana o por mes, es muy difícil que podamos cumplir lo que nos pide el cliente. Y esa es una de las principales razones por la que los procesos locales no suelen tener clientes en el largo plazo, porque sí, se firman acuerdos, pero no se puede lograr la sostenibilidad desde el punto de vista del productor, de garantizar que haya una oferta sostenida para el cliente. Otro elemento muy común es que no se suele delegar a una persona para la parte de comercialización. O sea, lo deseable es que así sea una organización muy chiquita, uno pudiera tener una persona que se especializa, se forma y se dedica a la estrategia de comercialización, que eso va más allá de yo soy el que va a buscar clientes o yo soy el que da a conocer el producto. Debería ser el estratega que tiene en la cabeza toda la línea de comercialización y que entiende cómo se relaciona
con el costeo, con el talento humano que tenemos, con las características de producto, que eso ya lo había mencionado un poquito hace 8 días, pero esto es clave. Muchas veces subestimamos la importancia de delegar a una persona para estos temas. Por otro lado, nos cuesta tener una visión integral de lo que implica una estrategia de comercialización. Muchas veces pensamos que mercadeo o comercialización es lo mismo que tener una marca bonita y movernos en redes sociales. Y va mucho más allá que eso, ¿no? Es tener como una meta clara de a dónde queremos llegar, que se conecta con lo que hablaban la vez pasada del proyecto de vida, pero también de como organización cuáles son nuestras metas, cuál es nuestro margen esperado de ganancias, a quienes queremos llegarle. Y cuando uno tiene clara esa meta, va a ser más fácil que las acciones concretas estén todas conectadas entre sí, porque si no, la estrategia de comercialización se convierte en una colcha de retazos, en acciones que no se conectan entre sí. Por otro lado, la asociatividad y todo el tema organizativo suele ser muy complicado, ¿no? Como que las personas les cuesta confiarse, sobre todo cuando hay dinero de por medio. Otro elemento es la segmentación de clientes. Muchas veces pensamos que llegarle masivamente a las personas es mejor que tener un nicho de mercado. Y en eso, pues la semana pasada les contaba de la experiencia nuestra como 3 colibrís. Que digamos hubo un momento en el que nos hacíamos el cuestionamiento de cómo vamos a hacer para llegarle a todo el mundo y llegarle masivamente con nuestros contenidos. Queremos llegarle a toda Latinoamérica. Y después de hacer la reflexión nos dimos cuenta de que en el espíritu de consolidar comunidades no se trata tanto de la cantidad, sino de la profundidad y la calidad. O sea, uno puede generar comunidades de consumo muy pequeñas y pueden ser hasta muy locales, pero pueden ser muy significativas también en términos de transformaciones locales. Y por eso puede ser tan útil segmentar. Y por otro lado, la logística y la distribución suele ser un reto muy grande, ¿no? Que eso ya lo mencionábamos, que hasta creo que Jair hacía la pregunta de ustedes cómo resuelven esto, porque pues por la topografía latinoamericana que suele ser tan compleja y por la pésima infraestructura que tenemos, infraestructura vial y de telecomunicaciones, suele ser muy difícil sacar los productos locales a otros territorios. Por el lado de los retos más comunes en consumo que nos hemos encontrado, primero la generación de confianza, que las personas tengan la seguridad de que están comiendo alimentos sanos. Por otro lado, que puedan acceder a los alimentos. O sea, lo más común que nos preguntan a nosotros por redes sociales es ¿dónde puedo conseguir un productor sano en mi territorio o en mi ciudad? Agroecológicos, orgánicos, que los convencionales, pero aquí sí quiero enfatizar en que ese no es un determinante. O sea, en un estudio que hicimos ahí con la Universidad Javeriana, con la maestría de desarrollo rural, para perfilar un poquito quiénes están consumiendo alimentos agroecológicos, encontramos 2 experiencias súper interesantes de procesos muy parecidos a Tierra Libre, de procesos locales en Medellín y en Bogotá, que uno era de Agrosolidaria en Bogotá y el de Medellín era del Congreso de los Pueblos, que ellos comercializaban los productos, hicieron todo el esfuerzo para que los productos se pudieran vender al mismo valor de los convencionales y aún así el perfil de los consumidores seguía siendo el mismo del resto de productores agroecológicos. O sea, era gente que tenía cierto nivel académico, cierto nivel de ingresos, como ciertos privilegios, digamos. Entonces, eso nos da a entender que el consumo agroecológico no es solamente una cuestión económica de precio, sino también una cuestión cultural, de que tenemos muy arraigada la idea de que es más sano o hasta es mejor, no solamente más sano, sino que es mejor comer comida chatarra, comer, no sé, comerse las pastas, el atún, la gaseosa. Eso es un cambio, eso es como una creencia que está cambiando con el tiempo, pero sigue estando arraigada. Y por otro lado,
Además de la dificultad a veces de acceder a los alimentos, también es el desconocimiento de la oferta local. Muchísimas personas no saben dónde pueden encontrar alimentos agroecológicos. Bueno, habiendo dicho esto como sobre algunos de los retos, esto me parece importante que ustedes lo tengan en cuenta en sus organizaciones a la hora de planear una estrategia de comercialización, que hay momentos y es importante dedicárselos, como hay un momento para diseñar la estrategia, que puede ser en octubre, noviembre, cuando se está acabando el año, uno empieza a planear la estrategia para el año siguiente. Que ahí es cuando uno empieza a plantear, bueno, ¿qué promoción vamos a hacer en redes sociales? ¿Qué campañas vamos a lanzar? Por ejemplo, las estrategias que propusimos en el módulo anterior, la del teatro, la de la ruta ciclista, y también la de la página web para los jóvenes, uno podría plantearlas desde final del año anterior y empezar a la implementación durante todo el año. Y es importante que entendamos la diferencia de estos momentos, porque a veces lo que hacemos en términos de comercialización suele ser muy reactivo. Y eso también puede evitar que nosotros, y eso pasa sobre todo con las organizaciones campesinas, que sale toda la cosecha y van a la plaza de mercado o a la galería a comercializar, pero no la venden y les toca o regalarla o dejarla ahí, porque pues cómo se van a devolver a sus territorios con lo que produjeron. Entonces ahí un agricultor costarricense que se llama Juan José Paniagua siempre dice, uno tiene que planear muy bien y lo ideal es que uno no siembre ni una semilla sin saber a quién se la va a comercializar, como tener claridad desde el momento de la planeación de cultivo, cómo va a ser la estrategia de comercialización. Y también hay otro momento que, digamos, acá parece que fuera lineal, que es el de seguimiento y evaluación, pero realmente es durante la implementación, uno debería estar constantemente evaluando y haciendo seguimiento, como constantemente analizar cómo se está desempeñando mi estrategia y qué cambios le tengo que hacer. Hay productos que se me están quedando, hay productos que se están vendiendo más y no contaba con eso, necesito más de este producto. Como un constante seguimiento es clave para que la estrategia pues funcione un poquito mejor. Bueno, esto ya lo había mencionado, que es importante tener en cuenta, digamos, el estratega en comercialización de la organización debe tener una visión muy amplia de lo que es toda la organización, o sea, y de los distintos eslabones que están relacionados con la producción de un producto o de un servicio, porque también hay muchos casos de ecoturismo que está muy ligado con este tema de los circuitos cortos de comercialización, y a pesar de que los productos y servicios se pueden plantear de manera distinta, tienen en común que se relacionan pues con otros elementos de la cadena de producción como tal. O sea, ahí es importante que uno tenga mapeado cómo está en logística, digamos, si se tienen las mejores maneras para transportar tanto la mercancía que llega a la organización como los productos que se comercializan, si está funcionando adecuadamente la producción y la transformación, todo eso que tiene que ver con garantía de calidad, de buenas prácticas, que eso es importante, o sea, más allá de si nos vamos a ir por una forma de certificación u otra, es importante garantizar la calidad de los productos. Por otro lado, con las finanzas, que esto ya lo mencionaba en el tema de fijación de precios, y es que muchas veces dejamos de lado la importancia de entender cuánto nos cuesta funcionar cada mes. Y hay otro elemento adicional que yo suelo sugerir, y es que las organizaciones destinen, como estamos hablando de modelos de economía solidaria, que se destinen espacios para el bienestar social, o sea, como para proyectarnos como personas y pues ver cómo más allá de lo productivo y lo económico, la organización pues contribuye al crecimiento y al desarrollo de las personas que hacen parte de la organización. Listo. Bueno, algunos de los ejes de la estrategia de comercialización. Bueno, hay muchísimas formas de plantearlo, ¿no? Y repito lo que les decía de la marca, porque muchas veces cuando yo he acompañado procesos organizativos en distintos lugares,
ellos piensan que mercadeo es tener un logo bonito. Entonces, la preocupación central es a quién le pedimos que nos haga una marca bonita y no se tiene tan claro qué es una marca o qué es un logo, sino queremos que se vea bonito para que se venda. Y a veces se pierde como todo el mar que implica diseñar una estrategia de mercado y comercialización. Y es que son un montón de elementos, o sea, la marca y el logo es una pática chiquitica de lo que es la estrategia de mercadeo. Hay varias maneras como de dividir los elementos que hacen parte de la estrategia de comercialización. Yo suelo guiarme mucho por el de las 4 Ps, más la propuesta de valor, que es el que diseñó un economista estadounidense que se llamaba Michael Porter. A mí me resulta muy útil porque es muy práctico y es muy fácil de explicar a las organizaciones, ¿no? Como, mire, usted enfóquese en estos 4 elementos a la hora de pensar su estrategia de comercialización. Entonces, como yo lo suelo presentar, es que la propuesta de valor es como la mezcla de todos los elementos que hacen que tu propuesta o que tu oferta sea única, que eso tiene que ver mucho con tu historia y con el mercado o con las personas a las que les quieres llegar. Que, por ejemplo, cuando estábamos en el módulo de modelos económicos, salían unas reflexiones súper bonitas de que algunas organizaciones le ponen más énfasis al enfoque de género, otros le ponen más énfasis al enfoque social, otros al ecosistémico, el ecológico. Y ese tipo de ejercicios nos dan a nosotros pistas de quiénes somos nosotros como organización. Y aquí no hay respuesta ni buena ni mala. Es como entender cuál es mi impronta como organización. Y eso es como la semilla para uno empezar a definir su propuesta de valor. Y ahí también son claves tener en cuenta otros 4 elementos, que son el precio de mis productos o servicios, el producto, que son como las características y atributos del producto, la plaza o el canal de comercialización y la manera como yo lo estoy promocionando, que ahí Jair nos contaba un poco cómo lo hacen en Tierra Libre con relación a estos 4 elementos. Durante este curso nosotros nos hemos enfocado más en los que están en azul, o sea, nos hemos centrado más en el canal de comercialización y en la promoción, porque están muy relacionados. Muchas veces el canal de promoción puede ser el mismo canal de comercialización. Un ejemplo, cuando yo utilizo WhatsApp para vender mis productos, pero también para promocionarlos, ahí se unen. Entonces, a veces es difícil de ver la diferencia, pero cuando es físico es más fácil de ver la diferencia. Mi punto de venta puede ser un local en el centro de Bogotá y mi canal de promoción puede ser a través de las emisoras, que alguien me promocione mis productos. Entonces, estos son como los elementos sobre los que vamos a enfatizar un poquito de cómo se unen pues con una estrategia de comercialización. Y esta es la primera herramienta que les quiero compartir hoy. De todos modos, les recuerdo que esta presentación ustedes la van a encontrar en el Drive para que más adelante la vuelvan a revisar con detalle, porque generalmente cuando yo me siento con una organización a diligenciarla, nos puede tomar una jornada de 4 horas así bajito, ¿sí? Porque la idea es que uno la pueda hacer al detalle, porque esta herramienta bien diligenciada se convierte en una radiografía del modelo de negocio. ¿Y qué es el modelo de negocio? Básicamente, cómo está organizada mi propuesta o el producto o servicio que yo estoy ofreciendo, pues cómo lo organizo yo desde mi forma organizativa para poder sintetizar de manera más sencilla al cliente qué es lo que yo estoy haciendo o qué es lo que yo estoy ofreciendo. ¿Sí? Es como literal la radiografía que le muestra tanto a uno como organización como a los demás cuál es la oferta que tiene mi organización. Esto puede ser un poquito complicado cuando en el modelo de negocio de uno se comercializan varios productos. Digamos, cuando yo tengo, no sé, una empresa que se dedica a producir distintos tipos de lácteos. Hay muchas maneras de hacer el modelo de negocio. Yo puedo hacer el modelo por cada producto, si son muy distintos entre sí,
o puede hacer un modelo de negocio que incluya todos los productos que yo comercializo, o sea, todos los lácteos que si comercializo, no sé, queso, yogures, leche, en el mismo se pueden dar a conocer. Entonces, aquí uno analiza pues quiénes son los aliados clave para que funcione el modelo de negocio, cuáles son las actividades clave que se tienen que desarrollar, los recursos que necesito, y esto le permite a uno entender qué recursos tengo y qué recursos me hacen falta, cuáles son los costos. Aquí lo ideal es que uno vaya al detalle identificando todos los costos que le implica pues el funcionamiento, cuáles son las fuentes de ingresos, las relaciones con los clientes, o sea, qué hago yo para que estén mejorando cada vez más las relaciones que tengo con mis clientes, qué hago yo para consentirlos y pues para que no se me vayan, y los canales que suelen ser como los canales donde yo doy a conocer y comercializo los productos, y estos los dejé para el final, que son la propuesta de valor y los clientes. Ahorita vamos a ver un poquito más al detalle cómo se relacionan, pero ya hemos venido diciendo que la propuesta de valor es lo que yo ofrezco y me hace único con relación a otros que pueden estar ofreciendo lo mismo. O sea, por dar un ejemplo, yo estoy, no sé, comercializando arándanos orgánicos. Pueden haber muchas personas que comercialicen arándanos en Bogotá, pero lo que a mí me hace único es que son orgánicos y que tienen una historia para contar y que son producidos en familia. Entonces, esa es mi propuesta de valor, que va más allá de solo un producto o servicio. Es qué hace que ese producto o servicio sea significativo, tanto para la organización como para los clientes potenciales y actuales. Y por otro lado están los clientes. Aquí uno debería segmentar todos los tipos de clientes que tiene la organización. Madres de familia, jóvenes deportistas, adultos mayores, niños y así. Entonces vamos a ver que estos se relacionan mucho porque mi propuesta de valor tiene que leer las necesidades de los clientes, sus intereses, y entonces aquí entra la segunda herramienta que se llama el lienzo de la propuesta de valor. Este es diseñado por un escandinavo que se llama Alexander Osterwalder, y a mí me gusta mucho utilizarlo cuando trabajo con organizaciones porque es muy visual y es muy práctico. Entonces aquí, y es como, digamos, cómo segmentar a un cliente. Esta puede ser una manera muy práctica de segmentar. Entonces yo aquí pongo el segmento de mercado. Por ejemplo, adultos mayores en Bogotá. Y aquí entro a analizar cuáles pueden ser sus alegrías, o sea, qué les genera alegría a ellos. Por ejemplo, sentirse escuchados, sentirse valorados, sentirse acompañados, cuáles son los trabajos de ellos. Y no tienen que estar necesariamente relacionados con el producto que yo ofrezco. O sea, por ejemplo, sigamos con el ejemplo de los arándanos. Supongamos que yo quiero venderle arándanos a adultos mayores en Bogotá. Aquí entender sus trabajos, por ejemplo, no sé, les gusta salir a caminar en su barrio, después de almuerzo les gusta salir a dar una vueltica en su barrio, pero no salen mucho, no se mueven mucho en sus ciudades. Entonces, entendiendo los trabajos que hacen a diario, uno podría decir un buen punto de venta para los adultos mayores en Bogotá serían las tiendas de barrio que les queden muy cerca de sus casas. Las frustraciones, por ejemplo, cuando ellos no entienden la información, cuando ellos no escuchan, cuando no se sienten valorados. Entonces podríamos diseñar una campaña de promoción de los arándanos en los que se valoran las historias de los adultos mayores. Esto es por dar un ejemplo, pero básicamente esta herramienta ayuda un montón para segmentar, y cuando uno ya tiene como un perfil de quién es mi cliente potencial, es más fácil desarrollar la propuesta de valor, porque entonces decimos, no es solamente un arándano lo que yo ofrezco, sino es la promesa de juventud, de cuidado, de hacerles saber que son importantes los adultos mayores para nosotros. Es como, no sé, aquí podría ser como una campaña destinada a te ofrecemos arándanos porque te queremos cuidar y porque nos importan tú y tus historias, ¿sí? Y ahí uno puede empezar a construir toda una historia
alrededor de un producto que está enfocada para un cliente muy particular. Y es muy distinto decir el arándano que te cuida y se interesa por ti y valora tus historias, a decir vendemos un arándano. ¿Sí? Ahí es súper importante cómo se cuenta. Listo, sobre el tema de fijación de precios. Aquí, bueno, no me voy a detener muchísimo en este tema, pero muchas veces las organizaciones no saben cuánto les cuesta producir lo que sea. No sé, sigamos con el ejemplo de los arándanos. No saben cuánto les cuesta cada producción de arándano y no tienen mucha claridad de los distintos tipos de gastos que están, pues unos costos variables que van a depender de cuánto produzco yo en un periodo. Digamos, no me va a costar lo mismo si yo produzco 10 toneladas de arándano a si produzco un costal a la semana. ¿Sí? Esos son los costos que varían. Voy a necesitar más insumos, más mano de obra, y los costos fijos sí son los que se mantienen así tú no produzcas nada. Por ejemplo, que tú tienes que pagar servicios, que tienes que pagar internet, que tienes que pagar no sé, al contador, todo ese tipo de cosas que se mantienen. Entonces, hay 3 tipos de gastos que son los financieros, que son los que tienen que ver con deudas al banco, como préstamos que te hacen, los de ventas que están asociados a la comercialización y a la promoción del producto, que por ejemplo, muchas veces las organizaciones no saben dónde poner los gastos de ir a un pueblo cercano a dar a conocer un producto. Eso lo ponen como costo variable y eso debería ser un costo fijo de ventas. Y es importantísimo que se le destine un presupuesto porque muchas veces termina saliendo del bolsillo de las mismas personas, ¿no? Hay una organización que estoy acompañando en este momento y que una de las personas de la organización se desplaza de un municipio a otro para mostrar el producto que ellos elaboran y eso le genera X gasto, pero eso no se tiene en cuenta y termina saliendo del bolsillo de una de las personas de la organización y esto no tiene por qué ser así. Y por otro lado están los gastos administrativos, que son como los servicios, el internet, las compras de aseo, el café que uno compra. Por ejemplo, en las organizaciones cuando se hacen almuerzos, que a veces en las organizaciones campesinas es muy común que, no sé, al final del mes vamos a celebrar el Día de la Mujer y vamos a hacer un almuerzo. Y eso sale del dinero de la organización, pero no se contabiliza. Entonces después terminan descuadrados. Ese tipo de gastos se podrían poner ahí como administrativos. Y aquí les voy a compartir una herramienta que me la compartieron, me la compartió un amigo en Ecuador hace como 4 años, que ellos comercializaban canastas en Quito. Y si quieren yo se las puedo compartir con mucho gusto porque me parece muy útil. Está en dólares, pero solamente es como para que se hagan idea de las tantas formas como se puede hacer un costeo. O sea, él se puso una meta de producir 50 canastas y el precio pues está en dólares porque en Ecuador son dólares, esa que se venden a $10. Y entonces aquí ya se empieza a hacer como todo el costeo. Y esto es súper interesante. Yo nunca había visto un ejercicio así. Hasta saben cuánto les cuesta cada kilo de bocachi producido. ¿Sí? Como ellos mismos hacen el bocachi allá en la finca. Y a veces uno este tipo de cosas no las contabiliza, ¿no? Ni la mano de obra, ni cuánto me cuesta hacer el biopreparado. Se dan por sentado como si eso fuera gratuito. Y eso también es importante contemplarlo en el costeo y ya después empiezan a organizar con el calendario semanal de las siembras para saber cuándo pueden ofrecer qué. Y esto ayuda muchísimo a la planeación y también le facilita pues al consumidor saber qué productos puede encontrarse y qué precios se puede encontrar, y pues reduce el riesgo de que el ejercicio sea pues a pérdida. Bueno, eso sobre el tema de fijación de precios. Y bueno, sobre la plaza o canal de comercialización,
digamos aquí una reflexión que hemos tenido bien interesante a lo largo del curso es que el problema no son los intermediarios en sí mismos, el problema son las relaciones injustas y asimétricas en las que se ponen los productores con el intermediario, ¿no? Que a veces es, o sea, eso es como el encuentro más cercano con la esclavitud. Yo me acuerdo una vez en Nariño cuando estábamos haciendo un análisis de mercado con productores de café por allá en La Unión y uno de los caficultores me contaba pues cómo se relacionaba con su intermediario, me decía que le tenía miedo, que le tenía pánico porque ya era casi que la amenaza de si no le vendía solamente a él y a los precios que le decía él, pues su seguridad y la de su familia corría riesgo. Eso ya era una relación extrema y muy desigual con el intermediario, pero también existen experiencias en las que un intermediario es necesario. Por ejemplo, en La Canasta, que es este lugar donde la semana pasada hablábamos de la comercialización de productos agroecológicos en Bogotá, de cierta manera ellos son un tipo de intermediarios, pero son un intermediario que ofrece relaciones más cercanas y le da mayor capacidad de decisión al productor, le da condiciones más justas. Entonces, eso es importantísimo tenerlo en cuenta a la hora de que uno elija cuál puede ser su mejor canal de comercialización. Muchas veces las organizaciones como que no tienen claro sobre cuál debería ser el mejor canal de comercialización. Y es muy común, muy común que la gente diga, yo me quiero poner a exportar mis productos. O sea, sobre todo con los productos como locales, como amazónicos, o la quinoa, o el amaranto. Hay muchas personas que les han contado que eso es rentable, entonces todos quieren exportar. Todos, sí, exportar. Pero hay un montón de factores a tener en cuenta antes de que uno diga voy a exportar o voy a vender solamente en mi vereda. Uno de ellos es el tamaño de la producción. O sea, si yo tengo unos volúmenes de producción grandes, o sea, si yo estoy produciendo mucho semanal o mensualmente, puedo pensar en ampliar como el alcance de donde puedo comercializar mis productos en términos geográficos, ¿no? O sea, es más probable que yo pueda pensar en, no sé, sacar del Guaviare a Bogotá mis productos si tengo un buen volumen. Y también si se le da transformación, ¿no? Porque ahí pues obviamente influye todo el tema de qué tanto cuidado se le tiene que dar al alimento, si se daña pronto, si me resulta muy costoso, por ejemplo, la cadena de frío y todo ese tipo de cosas. Por otro lado, los aliados que tengo. Por eso es tan importante trabajar en red. Si tengo buenos aliados a los que yo les puedo entregar mis productos en otra ciudad, pues es mucho más fácil que yo me desentienda de la comercialización. Yo les entrego los productos y ellos se encargan de hacer el mercadeo y las ventas. Otro también que es una pregunta que yo siento que también tiene un carácter político y es que tanto quiero avanzar en la cadena de distribución. O sea, y es político en la medida en la que también tiene que ver con qué tanto quiero participar yo en el sistema agroalimentario, digamos que tantos eslabones quiero abarcar, porque pues una de las búsquedas de la soberanía alimentaria es que haya más participación de los campesinos y de los productores, campesinos y étnicos en la cadena de producción, ¿no? Que no sea solamente como productor, sino que pueda participar en la transformación y en la comercialización. Eh, entonces hay muchas organizaciones que dicen, así sea complicado, yo quiero participar desde la siembra de los alimentos hasta que le llegue al consumidor final, ¿sí? Como también para tener una mayor participación ahí. Pero no todas las organizaciones pueden hacer eso. Otro elemento también a tener en cuenta son los costos. ¿Qué tan costoso me sale, no sé, comercializar un producto en otra ciudad o en otro departamento o en otro estado? También la capacidad de negociación, o sea, qué tan buenas condiciones me está ofreciendo el intermediario. Si sabemos que el intermediario no nos está ofreciendo pues buenas condiciones, lo ideal sería entonces cambiar. Y también siempre es importante diversificar, no depender únicamente de un solo canal de comercialización, sino estar diversificando, porque es como tener todos los huevitos en la misma canasta y si se le rompieron, ahí quedó. Entonces, mientras que si uno tiene, no sé,
que comercializo en mercados locales los fines de semana, en mi punto de venta, en internet, a restaurantes, directamente a los clientes. Puede que sea menor el golpe en caso de que haya algún cambio con alguno de estos puntos de comercialización. Y ahí siempre va a ser mejor tener un modelo solidario. O sea, la solidaridad reduce un montón de costos y genera mucha resiliencia para que uno como organización se pueda sobreponer a los cambios del entorno, porque los entornos siempre están cambiando, siempre cambian las preferencias de los clientes, que llegan nuevas personas a ofrecer lo mismo que uno ofrece, lo pueden ofrecer más barato. Entonces, la solidaridad le ayuda a uno a mantenerse ahí resiliente en la comercialización. Bueno, por el lado de la promoción, hay 6 elementos que me parece que son muy importantes en el diseño de las campañas de promoción, y esto se relaciona mucho con la estrategia de pedagogía de consumo que vimos en el módulo anterior, y es que cuando nosotros queramos comunicar algo, seamos muy claros. O sea, entre menos complejidad haya a la hora de entregar un mensaje, es muchísimo mejor. También la planeación, que uno le pueda dedicar tiempo, no sé, si por ejemplo decidimos lanzar la idea de hacer la ruta de ciclismo en Santander, en Guaviare y en México, que era la que proponíamos ayer, tenemos que sentarnos a planearla. Y eso nos contaba Daniel. Nosotros la planeamos 2 meses antes de hacerla realidad, y eso es clave. La segmentación, o sea, esto es súper importante, y ojalá se lleven esto para las organizaciones en las que están, la importancia de categorizar los distintos tipos de clientes, entender sus diferencias. Eso ayuda un montón y hace que uno pueda ser más contundente a la hora de comunicar. El trabajo en red también es súper importante, la creatividad, por ejemplo, los productos de temporada. A mí una estrategia que me gusta un montón es de una marca de cervezas de acá de Bogotá que se llama BBC, y ellos en octubre lanzan una cerveza que se llama Pumpkin Ale, que es de calabaza. Es una cerveza hecha con calabaza. Y yo me espero todo el año que llegue octubre para probarla. Y también tienen en diciembre una que se llama La Tutaina. Y uno puede hacer lo mismo en sus organizaciones, ¿no? Como, no sé, si tenemos un producto que nos da una vez al año, por decir, no sé, un tipo de maíz muy especial, maíz morado que solamente se nos da en mayo, podemos diseñar una campaña de promoción pensada para hacer único y que es ese producto, y que la gente espere todo el año para que por fin pueda consumir ese producto. Y por último, es importante que uno llegue a los que tiene que llegar, y que esto es lo opuesto a lo que a uno le dicen de, no, uno tiene que ser masivo y entre más gente le llegue mejor. No, o sea, con que uno se ocupe de llegarle a la gente que le tiene que llegar, como le tiene que llegar, es muchísimo más efectivo. No sé, si yo quiero llegarle con mi estrategia a los jóvenes deportistas de Santander, pues buscar cuáles son los medios que ellos más consultan. Si les gusta TikTok, Instagram, WhatsApp, Facebook, pues utilizar esos medios, y pues no utilizar otros que no son tan útiles o tan utilizados por ellos. Bueno, eso como con relación a la promoción. Y ya cerrando como toda la reflexión, digamos que este momento de las 4 Ps estaba muy pensado para las organizaciones de productores, pero también quise incluir en la presentación algunos tips para los consumidores, teniendo en cuenta que algunos de los participantes en este momento pues no están produciendo, pero sí les interesa participar activamente en los circuitos cortos de comercialización. Entonces, por un lado, hay como algunas maneras en las que uno puede empezar a tener un consumo cada vez más informado y más activo. La agricultura urbana es una de las mejores maneras. Por ejemplo, acá en Bogotá hay algo que se llaman como los ecobarrios, que pues el que yo más conozco es en La Esmeralda, que es en la localidad de Teusaquillo, y ahí los vecinos se reúnen para hacer una huerta y hacen pacas y hacen compostaje
y a veces hacen cosecha de lo que sale de la huerta y ellos mismos se lo comen, pero sé que en Bogotá hay más experiencias de ese estilo. Entonces, convertirse uno en productor, así sea de un cilantro, empieza a generar conexiones distintas con los alimentos y empieza a generar preguntas distintas porque tú entiendes qué significa que tú estés dedicándole mucho tiempo a sembrar un alimento y no te dé, o la alegría de tener tu primer cosecha. Eso hace la diferencia. Que eso se puede hacer tanto a nivel familiar, a nivel individual, como a nivel comunitario en el barrio de uno. Por otro lado, empezar a apoyar el consumo local. Yo sé que suena obvio, pero es importante mencionarlo, como ser cada vez más consciente del origen de los alimentos que uno pues está comiendo, ¿sí? Como preguntar de dónde viene, cuál es su historia, buscar, y esto no necesariamente tiene que ver con consumir alimentos más caros, pero sí ser uno más consciente de, bueno, de dónde están viniendo los alimentos que yo me como cada semana, cómo me estoy alimentando a mí y a mi familia. Y eso también se convierte en un tema de amor propio, de autocuidado, de relacionarse de una manera más cercana con los alimentos. Yo me acordaba de una explicación que me hacían unos guardianes de semillas en Tipón sobre por qué la selga es una hortaliza que se puede cultivar en distintos suelos. A mí me impresionaba que la selga pues viene de Europa y de Asia, pues, que son suelos muy bajitos, ¿sí? O sea, en Italia se puede, ahí cerquita del mar Mediterráneo, se puede cultivar acelga y eso, mejor dicho, te da muy bien. Y yo estaba viendo esa misma selga a 4.000 metros, no mentira, no era tanto, era como 3.500 metros sobre el nivel del mar, ahí en Tipón, y también se daba muy bien. Y me explicaban que así como es una semilla que da muy bien, que resiste mucho a distintos suelos, cuando tú te comes la selga, te sube mucho las defensas porque esa misma capacidad de resistencia que tiene la semilla que le aporta al suelo, te la aporta el alimento a ti. Y eso para mí fue como un hito de relacionarme mucho más directamente con las hortalizas que yo me como a diario y todo ese tipo de cosas, porque ya no la ves como el alimento que tú vas y compras en el supermercado, sino como una medicina, como el privilegio de que tú puedas cuidar tu cuerpo, cuidar tu salud con los alimentos que estás consumiendo a diario. Y también poder uno darle ese regalo a la familia también es súper importante y es muy valioso. Son pequeños detalles que a veces no valoramos porque, no sé, como que el día a día nos lleva por delante y se nos olvidan tantísimas formas que hay de autocuidado y especialmente en estos días de pandemia que es tan importante, pues darse cariño a uno mismo. La alimentación puede ser una manera de entrada clave. Y por otro lado, las visitas a fincas, que ese es un tema que ha cogido muchísima fuerza en este momento de la pandemia, porque pues muchísima gente pues obviamente uno se siente encerrado, ¿no? Por estar en una epidemia, con todo el miedo de que yo salgo a la calle y me voy a contagiar y me va a dar una pandemia, me va a dar un virus y todo ese tipo de cosas. Se han hecho muy necesarios los espacios de desconexión, de escape, también por temas de salud mental. O sea, en últimas, todo esto tiene que ver con un estilo de vida reflexivo y de autocuidado. Y hay una manera también súper bonita, es vincularnos a formas de turismo sustentable y comunitario. Como, digamos, como algunas ideas de cómo podemos vincularnos nosotros activamente como consumidores. Hay otra que les recomiendo, obviamente, desde Tres Colibrís, y es que nosotros en la página web, espero pues que ustedes nos hayan visitado y conozcan la página, aquí en esta partecita de historias, tenemos categorías según los temas que más les interesan a las personas que nos leen. Y aquí tenemos uno que se llama alimentación sostenible. Este lo que busca es divulgar contenidos pensados especialmente para los consumidores que les interesa como
datearse un poquito más sobre tendencias y oportunidades de alimentarse sano en Latinoamérica. Entonces, este es un espacio que está abierto tanto para que los lectores lo consulten como para que ellos generen sus propios contenidos. Este es un artículo que hizo una amiga que está viviendo en Dinamarca, y ella me dijo pues como que ella nunca había estado vinculada a todos estos temas de alimentación sustentable ni alimentos orgánicos, pero allá en Dinamarca eso es muy fuerte, o sea, la mayoría de las hortalizas que se consumen son orgánicas, porque allá pues hay un sentido como del autocuidado muy, muy fuerte. Y ella me decía, la primera vez que tuve un encuentro en un supermercado con alimentos orgánicos y veganos, quedé muy impresionada y quiero contar esta historia. Entonces, pues ahí le abrimos el espacio en Tres Colibríes para que ella contara su historia y su experiencia como consumidora sustentable. Y ahí también para ustedes está muy abierto el espacio. Si quieren contar alguna experiencia de un alimento que les gustó o una organización a la que le compraron algún alimento o algún producto y que, mejor dicho, los conmovió, pues están súper invitados, que esa también es otra forma de ejercer un consumo activo, ¿no? Dando a conocer las experiencias de uno. Y por otro lado, hay algunas experiencias súper interesantes. En Colombia está Educar Consumidores, que es una organización, es un proceso colectivo de base que se dedica a proteger a los consumidores, pero desde una perspectiva de la sociedad civil, ¿no? Porque acá tenemos la Superintendencia de Industria y Comercio, que es una entidad del gobierno que busca proteger como los derechos y los intereses de los consumidores, pero es una figura de gobierno. Educar Consumidores es una figura de base de la sociedad civil en el que ellos han influido bastante en Colombia, por ejemplo, en la legislación de las bebidas azucaradas, de que no se puedan vender en los colegios bebidas azucaradas y que los niños tomen jugos naturales, han influido un montón de decretos y son bien interesantes estas intersecciones entre el derecho al consumo de alimentos sanos y locales y la protección y reconocimiento del campesino como sujeto de derechos. O sea, son temas que se encuentran indudablemente porque garantizarle unas buenas condiciones al productor campesino y étnico de entrada nos garantiza a los consumidores un acceso a alimentos de calidad, de que no tengamos que estar dependiendo de las naranjas y bananos importados de Estados Unidos porque podemos comernos la uchuva y la curuba producidas acá localmente, que además de ser sanas nos conectan también pues con nuestra producción local, con nuestra identidad nacional pues. Y por otro lado, en México también está la campaña de Sin Maíz No Hay País, que quizá los participantes que son de México la conozcan muy bien. Ellos pues se componen de distintos sectores, ¿no? Productores, consumidores, y es una movida muy fuerte para garantizar pues que cada vez hayan más barreras para la importación de maíz transgénico. O sea, pues México obviamente es muy conocido por su maíz y todas sus variedades de maíz y sus maíces nativos, sus semillas. Entonces, este es un proceso en el que también participan consumidores y en el que nosotros como comensales también nos podemos involucrar, y es preguntarnos por las semillas. A veces, como estamos tan alejados del origen de los alimentos, no nos preguntamos tanto por la semilla, pero la semilla es un tema clave porque uno de los tantos motivos es que puede influir mucho en nuestra salud. O sea, una semilla que esté llena de veneno puede ser potencialmente cancerígena. Entonces, esos son como algunos espacios a los que nos podemos vincular. Y hay otra experiencia bien interesante que la promueve Agrosolidaria en Boyacá, sobre la que hemos escrito varios artículos, y es que pues es un ecosistema estratégico allá en Pajarilla, Boyacá, y muchas corporaciones y empresas extranjeras quieren comprar pues los suelos para talar bosques y hacer proyectos de extracción minera, no sé qué tanto, pero para hacer extracción de los recursos que hay en el territorio. Entonces, ellos lo que diseñaron es un modelo asociativo
en el que las personas pueden comprar tierra. O sea, allá hay muchísima tierra que no tiene un dueño. O sea, como no tiene dueño, puede llegar en cualquier momento una empresa, la compra, se hace el dueño, le saca todos los recursos y cuando ya haya vuelto una nada a los suelos y ya no les puede dar nada, se van, porque ese es el modelo de desarrollo extractivista en toda Latinoamérica. Le sacan todos los recursos y cuando ya no hay nada más que sacarle, se van. Entonces, para evitar eso, lo que ellos están haciendo es comprar tierra en un modelo asociativo. Pues la persona que hace la inversión no va a poder hacer nada con el suelo porque es para conservarse, no está como para hacer una casa o para hacer glamping o ese tipo de cosas. Es una inversión que no va a tener un retorno económico, pero que va a hacer mucho por el cuidado del ecosistema. Entonces, desde aproximadamente $100, que no es tanto, se puede comprar, creo que 100 metros cuadrados, y con eso ya pues tú quedas como socio de esta cooperativa y estás contribuyendo al cuidado de un ecosistema, que es una de las tantas maneras como también podemos contribuir no solamente a la soberanía alimentaria, sino también al cuidado de los territorios. Bueno, estas son como algunas herramientas así como para compartirles, que espero que sean de su utilidad en términos de que garanticemos como productores una participación más sustentable, más humana, más cercana a los sistemas de comercialización y que también como consumidores podamos tener una participación pues cada vez más consciente, más informada, más activa. Y con esto pues ya doy como por terminada la presentación y me gustaría escuchar algunas impresiones de ustedes, comentarios, aportes también que quieran hacer relacionados con este tema. Hola, hola con David. todas. Pues básicamente lo que yo quisiera decirte es que me parece espectacular las herramientas que estás ofreciendo porque, bueno, yo también he trabajado con ellas, con el Canvas, es una herramienta espectacular que como tú lo dijiste te da una radiografía de la empresa o el emprendimiento o el modelo de negocio que tú estés manejando. Y de hecho, yo lo dije al inicio en el curso que una cosa de lo que se olvidan los productores es que lo que están manejando es una empresa y no es que se lleve, como tú también lo dijiste, a un tema de capitalismo y esto, sino que es que hay que tener esos datos, hay que tener esos registros, hay que tener toda esa información, esa data que te va a ayudar a salir adelante, ¿no? Entonces, y eso es básicamente porque lo que genera eso es un planeamiento estratégico. ¿Dónde estoy ahora y para dónde voy a coger mañana? ¿Sí? Entonces, es espectacular que ustedes estén haciendo esto de verdad. Yo creo que eso va a ayudar a las personas que no conocen de estas herramientas y a las personas que lo conocemos, pues que decimos, hey, este es el camino que hay que seguir, ¿no? Y yo te quería hacer una pregunta. ¿Tú cómo ves el tema cuando has trabajado? O sea, ¿tú impulsas también el tema, por ejemplo, de plantearles a ellos el tema de una misión, de una visión, de los valores, o lo dejas un poco más a un proceso más adelante? Sí, por ejemplo, cuando iniciamos como acompañamientos en el diseño de las estrategias de marca, de comercialización, yo sí suelo como plantear una visión a futuro, pero a mí no me gusta tanto ponerla en misión y visión porque yo siento que eso a veces está como muy quemado, ¿no? Como que a veces es la misión por hacerla y queda pegada en la empresa y que nadie la vuelve a leer nunca, ni la entiende, ni se apropian de ella. Es como literal. A mí me gusta mucho hablar de la minga de pensamiento, que es como con las personas que participan en el espacio, entender hacia dónde estamos mirando. Muchas veces las organizaciones ya tienen planteada su misión y visión, pero cuando empiezan a reflexionar sobre hacia dónde están mirando, ven que no se conectan, ¿no? Porque a veces esa visión administrativa y corporativista les dice como, tú tienes que ser líder en la empresa y en 10 años tienes que ser el mejor en tu sector. Y eso cómo se conecta con las personas y sus proyectos, ¿no? Entonces, creo que ahí
cómo visualizar los proyectos de vida puede ser muchísimo más como atractivo para las personas que conectarse con un párrafo que después no van a volver a revisar. Claro, o sea, lo que justamente es a eso, ¿no? Es que el tema es que justamente eso es lo que pasa, ese es el problema, o sea, que se queda en un párrafo que no se Ajá. vuelve a ver. Y sin desmeritarlo de alguna manera, yo creo que es un tema de que, o sea, se hace, pero cada tanto tú tienes que hacer, o sea, tienes que revisar, hey, este año ya voy a ver qué pasó con mi misión, la cumplí, mi misión no, estoy cumpliendo con mi proyecto de vida, sí o no. Es que esa es también la cuestión, ¿no? O sea, no es una cuestión estática, es una cuestión que va evolucionando, que va cambiando, ¿no? Entonces, claro, tenía esa duda, pero genial, genial que se vea de ese modo, ¿no? Eh, y lo otro que, no, es genial, en verdad me parece espectacular que estén compartiendo estas herramientas. Gracias. Bueno, ¿alguien más le gustaría compartir comentarios, impresiones? Natalie, dale. Hola, ¿cómo estás? Me encanta justamente el tema de comercialización, es algo también que yo lo manejo. Me gustaría aportar, les voy a dejar en el grupo el orden de la herramienta Canvas. Tiene un orden, usualmente yo utilizo el tema de inicio de clientes. Enseguida viene la propuesta de valor, relación con el cliente, canales, ¿no? Entonces van a seguir un orden y ahí justamente con ideas para tu empresa le he descrito qué significa cada orden. Entonces yo pienso que va a ayudar mucho a entenderlo, porque al inicio incluso yo misma me hacía todo un enredo y ha sido constante en el hecho de revisión, videos que yo he ido aprendiendo también, ¿no? Entonces ya tengo un PDF de eso. Y por otro lado, en el tema de los retos del consumidor, sí, sí es un tremendo reto el tema del precio, pues, ¿no? Eso nos ocurre en todo lado. Y sería bueno trabajar, primero, a favor siempre de los agricultores, ¿no? O sea, que conozcan, sí, de hecho, sus precios y que más bien planteen las estrategias de valoración del caso como para que el público lo reconozca, ¿no? Y los prefiera sobre todo. O sea, particularmente pienso eso, porque apuntar a que ellos bajen sus precios, creo que no sería la voz, ¿no? Sino más bien un tema de concientización a los consumidores. Eso sería mi aporte, Ana. Gracias. Gracias. Bueno, ¿alguien más quisiera el último comentario de hoy? Yo, por favor. Dale. Buen día. Sí, también es sobre el tema de los precios. Me llama muchísimo la atención porque ahorita que ponías esta diapositiva comparando como, bueno, no comparando, sino mostrando los retos del consumidor por una parte y del productor por otra, se me hace un poco paradójico que por una parte, pues los costos, como dices, muchas veces están mal calculados, ¿no? No toman en cuenta muchas cosas, pero al mismo tiempo tienen precios más elevados que los productos convencionales. Entonces eso me hace pensar, uno, o que aún son más caros, porque se tendría que acumular todavía más costos, o que los que nos están llegando al mercado y que se ven como un poco más, ya traen otros componentes, digamos, mercadotécnicos, por decirlo así, que por ser orgánicos se les incrementa el precio, aunque no necesariamente esté reflejado ahí su costo y otras cosas, porque, por ejemplo, ahora con todo esto de la pandemia, estuve en un foro en el que estaban algunos productores del estado de Oaxaca, aquí en México, y entonces yo les pregunté, oigan, ¿y en estos tiempos de pandemia han tenido algún cambio en precios? Esperando que me dijeran, sí, pues han incrementado, lo que sea. Y todo lo contrario, me dijeron que no, que habían disminuido sus precios, porque como cerraron restaurantes y demás, tenían mucha producción que ya no vendían. Entonces, eso me hace cuestionar mucho de, o sea, los mercados, ya cuando los supers, por ejemplo, aquí subieron muchísimo todas las cosas, ¿no? Pero directamente ya con el productor, pues es un fenómeno súper diferente. Que ya se aprovechen a lo mejor intermediarios o otras organizaciones e incrementen los precios, pues es diferente, ¿no? Pero digo, a lo mejor ese es un fenómeno como muy particular porque a lo mejor era un productor que pues tenía clientes exclusivamente restauranteros y por eso disminuyó los precios, pero creo que aún así no sé, o sea, como que me deja mucho pensando ese fenómeno del costo y del precio. Y pues bueno, o sea, no lo había pensado así, entonces muchas gracias
por tu lámina y tu información. Sí, yo tampoco había hecho esa conexión que tú mencionas y sí, también me quedé pensando, porque puede ser que en el costeo se puedan eliminar algunos costos. O sea, ya hablando desde la perspectiva del análisis de los procesos, puede pasar que cuando tú te pongas a hacer el costeo juicioso identifiques costos que no necesitas, ¿sí? Que se pueden quitar y de pronto puede ser uno más eficiente como para evitar que sea tan costoso, pero sí, nunca había pensado en eso, puede que hasta sí resulten en esencia más caros los productos y no se les esté poniendo el precio adecuado. Bueno, pues ya son más de las 12, ya pues es como momento de terminar. Si alguien tiene una última intervención de una, y si no, pues ya damos por terminada la sesión de hoy, que es la última caja de herramientas del curso. Y ya pues nos quedarían 2 sesiones ya más prácticas pues de las actividades reto. Entonces, no sé si alguien quiere decir algo más. O si no, entonces ya, Lili, pues ahí te doy la palabra como para lo que necesites de listado de asistencia y ya para dar por terminada la sesión. Sí, Ana. Te comento que los tengo completos, no va a ser necesario, porque ya los he chequeado con sus usuarios. Listo. Nada, entonces, bueno, pues muchas gracias a todos por su tiempo y nos vemos el viernes. Feliz final de fin de semana. Chao. Gracias. Gracias. Gracias, cuídense. Gracias, que estén bien. Buen domingo. Gracias, feliz día. Buen domingo, cuídense.